Bueno, la primera parte de la unidad 4, que es electroquímica, va a estar dividida en dos videos. Este es el primer video en el que vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que probablemente se han visto en física y vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos. Y en química probablemente se han visto estos. Bueno, el concepto de oxidación y reducción. La oxidación es una reacción química en donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Por ejemplo, ahí vemos un hierro 2, hierro más 2, que libera un electrón y aumenta su estado de oxidación a más 3. ¿Está bien? Aumenta de más 2 a más 3, liberando un electrón. Entonces, esa es una reacción química de oxidación. El hierro se está oxidando. Es decir, pierde electrones. En la reducción es un proceso electroquímico en el cual el átomo gana electrones. Por ejemplo, en el caso del cobre más 2, que gana 2 electrones, entonces se reduce su estado de oxidación a cobre 0. Es decir, estaba en cobre más 2 y pasa a cobre 0, por lo tanto se reduce el estado de oxidación, por lo tanto el elemento se reduce, ¿sí? Pasa a su estado nativo. Entonces, cuando pierde electrones, se oxida. Cuando gana electrones, se reduce. Bueno, ahí tenemos otros ejemplos. El hierro se oxida y pierde 3 electrones. Pasa de hierro 0 a hierro más 3. ¿Sí? Entonces, el número de electrones intercambiados es 3. Acá, dos átomos de oxígeno se oxidan, pierden 4 electrones, entonces pasa de un estado de oxidación de menos 2 a un estado de oxidación 0. ¿Está bien? Entonces, si pasa de un estado de oxidación menos 2 a un estado mayor, que es 0, entonces se está oxidando. Y bueno, la cantidad de electrones que se están intercambiando en este caso son 4, porque son 2 por cada átomo de oxígeno. Acá hay un ejemplo de reducción. Por ejemplo, el manganeso más 7 disminuye a más 2. Entonces, para hacer, digamos, el cálculo, ahí hay una disminución o una reducción de su estado de oxidación. Y el intercambio de electrones, o sea, la cantidad de electrones intercambiados, es 5. Bueno, acá no aparecen en la reacción, debería decir manganeso más 5, y acá, digamos, estaría, ahí estaría ganando 5 electrones para pasar a un estado de oxidación menor. Acá la molécula de fósforo se reduce y, bueno, gana 2 electrones. En realidad pasa de fósforo 0 a fósforo menos 3, es decir, disminuye su estado de oxidación, se reduce. Y la cantidad de electrones intercambiados son 3 por cada átomo de fósforo, entonces son 3 por 4, 12. Ganan 2 electrones, por lo tanto se reduce. Y a diferencia de lo que veníamos diciendo antes, el agente reductor es aquel que cede electrones a un agente oxidante. Entonces, bueno, ya describimos cuáles eran las reacciones químicas de reducción y de oxidación. Cuando se producen ambas y, bueno, un elemento reduce y el otro oxida, se llama reacción redox. Y hay una transferencia de electrones entre los elementos reaccionantes.
Entonces, bueno, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen de sus minerales por procesos de oxidación o de reducción. El agente reductor, en resumen, pierde electrones, es decir, aumenta su estado de oxidación. Y un agente oxidante, también denominado comburente, es un compuesto químico que oxida a otra sustancia. Y bueno, en estas reacciones electroquímicas o redox. Entonces, en estas reacciones el compuesto oxidante, como oxida al otro, se reduce. Y si se reduce, significa que está ganando electrones y obviamente disminuye su número de oxidación. Bueno, ahora vamos a definir otro concepto importante que es el potencial del electrodo. Bueno, todas las interfaces en donde existe un sólido líquido generan un campo eléctrico, es decir, una transferencia de electrones característico de la composición de ambas fases, de la fase sólida y de la fase líquida. Porque existe un desequilibrio de cargas en la superficie del sólido que se compensa con el reordenamiento de los iones líquidos que tienen un poco más de movilidad en las cercanías del sólido. ¿Sí? Entonces ahí vemos una solución levemente acidulada, dos electrodos. Acá tenemos un electrodo de trabajo y acá tenemos un electrodo de referencia. Y podemos medir cuál es el intercambio de electrones con un voltímetro. ¿Está bien? Y nuestra interfase de interés serían en nuestro electrodo de trabajo y la interfase de referencia que nos va a permitir calcular ese potencial. Entonces, supongamos que tenemos una especie iónica disociada dentro de una solución electrolítica disociada ahí dentro de esa cuba. Si colocamos dos electrodos que sean inertes, unidos a un generador de corriente, que lo vemos acá, va a haber un paso de electrones, un paso de corriente, una corriente de electrones. Porque en el cable hay un movimiento de electrones y también en la disolución hay una migración de iones por fuerzas electrostáticas que hacen que se acerquen a esas superficies. Y en la superficie de los electrodos va a ocurrir ese intercambio de electrodos.